Buenos días a todos, espero que estéis bien. Vamos a ver, vamos a hacer esta pequeña práctica de validación de datos con fórmulas. Entonces aquí he preparado varios ejemplos para verlo rápidamente. Vamos a empezar en esta primera columna donde solo vamos a admitir múltiplos de 5 que no estén repetidos. Entonces, ¿cómo comprobamos que un número sea un múltiplo de 5? Bueno, pues vamos a ver con la función residuo. Nosotros podemos decir que coja un número cualquiera, por ejemplo el que escribamos en esta celda, y lo dividamos entre 5. Entonces esta función lo que nos devuelve es el resto. Si yo escribo aquí, por ejemplo, el número 3, pues veis que el resto evidentemente da un resto que es distinto de 0. Si cojo el número 15, pues da 0, o el 25, pues también da 0, o el número 5, pues también da 0. Entonces, con la función residuo, yo puedo hacer que comprobar que el número sea o no múltiplo de 5. ¿Vale? Esto por un lado. Por otro lado, queremos que no estén repetidos. Entonces, para ver que no están repetidos, lo que nosotros hacemos es usar la función contar.si. La función contar.si, como ustedes saben, lo que hace es que cuenta un rango, por ejemplo, este rango de aquí, y en este rango comprueba si un número, este primero por ejemplo, pues bueno, comprueba el número de veces que aparece. Como estáis viendo, en este caso aparece una vez. Si sigo escribiendo aquí otros números distintos, pues sigue apareciendo una vez, pero si vuelvo a poner otro número 5, bueno, pues ya aparece dos veces. Entonces lo que vamos a hacer ahora es simplemente unir las dos funciones, la función residuo y por otro lado la función contar si dentro del tema de la validación, ¿vale? Bueno, pues lo que hacemos entonces es seleccionamos ese rango, nos vamos a datos y aquí en el apartado validación de datos cogemos la función personalizada y tenemos que hacer, digamos, que el resto sea 0 y por otro lado que tampoco haya repeticiones. Entonces lo que ponemos es una fórmula tal cual, ponemos la función y, ponemos la primera que es, lo ponemos todo en mayúsculas, ponemos contar.si del rango, en este caso el rango es desde la celda A3 hasta la celda A9, ¿vale? El rango tiene que ser un rango absoluto, ya que siempre estamos mirando dentro de ese rango nunca cambiaría, como nunca cambiaría lo ponemos absoluto. Por otro lado, tenemos que poner el primero de los números que vamos a comprobar. El primero de los números es la celda A3. Veis que le dejamos rango relativo porque, claro, luego la fórmula va a ir comprobando todas las celdas que están dentro del rango. Entonces, bueno, el A3 se convertiría internamente en la fórmula en A4, luego en A5, en A6, así hasta A9. Vale, bueno, esto por un lado, esta es la primera fórmula. Tenemos que poner un punto y coma para, bueno, perdón, toda esta historia, es decir, contar si tiene que ser igual a 1. Bueno, si queréis también menor de 2, es decir, para que solamente haya una sola apariencia, una sola repetición de cada uno de esos números que estamos comprobando. Luego ponemos un punto y coma y ponemos la función residuo, que es la que hemos visto antes del tema del resto, y en ella ponemos otra vez el número A3, que es el primero de los números del rango, y lo dividimos entre 5. Lo que vamos a ver es que si ese resto es 0 o no es 0. Entonces aquí lo que comprueba es que el resto de dividir el número entre 5 sea 0 y además solamente haya una aparición. Bueno, cerramos el paréntesis del y esta es la fórmula que habría que hacer para poner números que sean múltiplos de 5 y sin repetición. Le damos a aceptar y probamos. Por ejemplo, ponemos el número 5, funciona. El 15 funciona. El 28 pues no debería de funcionar. Como veis, si repetimos también un número como el 15, pues tampoco funciona. ¿Vale? Bueno, pues esto sería la parte de los números múltiplos de 5 no repetidos.
Bueno, ahora vamos a ver otro tipo de validación. En este caso vamos a comprobar que solamente se puedan introducir números que tengan hasta 5 dígitos. Nos basamos en una primera fórmula que se llama esNúmero. Entonces, la fórmula esNúmero lo que hace es comprobar si en una celda hay escrito un número o no. Si por ejemplo veis que pongo 345, aparece verdadero. Si pongo la palabra Pepe, evidentemente aparece falso. ¿Vale? Entonces, esta es una de las fórmulas que vamos a utilizar. La otra es la función largo. La función largo nos da la longitud de una cadena. Entonces, si yo aquí escribo, por ejemplo, la palabra Pepe, veis que me devuelve longitud 4. Si pongo algo más largo, como esto de aquí, pues veis que me devuelve longitud 9. Bueno, pues para hacer esta validación, seleccionamos este rango de celdas, nos vamos al tema de la validación de datos, le ponemos personalizada y la fórmula que tenemos que utilizar es un y, porque vamos a poner dos condiciones. La primera de las condiciones que tenemos que poner es ver si la celda que vamos a comprobar es un número o no. Entonces, para comprobarlo utilizamos la fórmula esNúmero, pongo de B3, que es la primera celda del rango, lo pongo relativo porque luego el B3 se irá convirtiendo en B4, B5, etcétera, internamente. Pongo un punto y coma y la segunda condición es el tema de la función largo. Entonces ponemos largo de la misma celda, de la celda B3, ¿vale? Y esta longitud pues tiene que ser menor o igual que 5, ¿vale? Cerramos el paréntesis de la condicional del y ya tenemos nuestra fórmula. Le damos a aceptar y lo comprobamos. Si ponemos aquí un número de 3 cifras, debe de admitirlo. Si ponemos una palabra, no debería de admitirlo. Y si ponemos un número de más de 5 cifras, pues tampoco debería de admitirlo. ¿Vale? Pues muy bien. Esto sería este tipo de validación. Seguimos ahora con la siguiente. Vale, ahora vamos a ver otra validación. En este caso solo vamos a permitir textos de hasta 5 caracteres. Es bastante parecida a la anterior. Aquí la única diferencia de la anterior, o la única fórmula que vamos a ver nueva, es esta de aquí que se llama esTexto, ¿vale? La fórmula esTexto hace lo mismo que esNúmero, pero en este caso lo que hace es que compruebe si he escrito un texto o no lo he hecho. Entonces, si pongo esTexto de C3, me dice falso porque no hay nada escrito. Si escribo un número me sigue diciendo falso, y si escribo una palabra, pues me dice verdadero. Vale, pues basándonos en esto, seleccionamos el grupo de celdas, nos vamos a la validación de datos y dentro de la validación volvemos a poner personalizada, ponemos un igual, la condicional y, ya que tenemos que hacer dos condiciones. La primera de ellas sería si he escrito un texto en la celda B3, perdón, ahora es C3, ¿vale? Que luego, como os digo, se convertirá en C4, C5 y irá mirando todo el rango. Entonces, lo primero es la fórmula esTexto de C3 y por otro lado, bueno, pues también la función que hemos visto anteriormente, que sería la función largo. La función largo comprueba la longitud de ese texto. Le pongo menor o igual que 5, cierro el paréntesis de la condicional y bueno, y ya lo tengo. Entonces, si escribo un número ahora, no me dejaría hacerlo. Si escribo un texto con menos de 5 letras, sí me permite hacerlo. Y si pongo algo más largo, como esto de aquí, pues tampoco me permite hacerlo. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora veremos la siguiente. Bueno, ahora ya vamos a ver por último el tema de validación con una lista de datos que vengan de un rango distinto. En este caso, lo primero que vamos a hacer es darle nombre a estos rangos. Entonces, seleccionamos los nombres de los países, como veis España, Francia e Italia, y aquí en el cuadro de nombres, por ejemplo, pues podemos poner países, ¿vale? Le damos al Enter y a partir de ahora estas tres celdas se llaman países. Luego, estas ciudades que son las ciudades de España, pues también las selecciono y les pongo un nombre de rango. En este caso les llamo España.
Hago lo mismo con las de Francia, selecciono las 4 ciudades francesas y le llamo Francia. Le doy al Enter y hago lo mismo con las ciudades italianas. Selecciono todas las ciudades italianas y le pongo el nombre de Italia y le doy al Enter. Como veis, ahora mismo ya tengo estos nombres de rango definidos. Si yo aquí le doy a España, veis, se seleccionan las ciudades españolas. Si le doy a Francia, ocurre lo mismo con las francesas. Si le doy a países, se seleccionan los nombres de los países. Pues bien, para hacer la validación con el tema de los países es muy sencillo. Sencillamente seleccionamos el rango, nos vamos a validación de datos, ponemos lista, ¿vale? Y aquí en origen, pues simplemente tenemos que poner el nombre de los países. Si queréis ponemos igual a países, ¿vale? Hay otra forma de hacerlo, sería desde aquí arriba, desde el menú de fórmulas. Aquí veis que pone utilizar en fórmulas y aparecen aquí pues todos los nombres que tenemos definidos. En este caso podríamos hacerlo poniendo aquí países, veis que el resultado es el mismo, le damos a aceptar y a partir de este momento pues aquí podemos seleccionar cada uno de los distintos países que tenemos en ese rango, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos el tema de los países. Ahora vamos a ver cómo haríamos el tema de la validación de las ciudades, ¿vale? Bueno, pues esto es simplemente lo mismo. Seleccionamos el rango que queremos validar, nos vamos de nuevo al menú de datos, validación, y desde aquí lo que tenemos que poner es una lista, otra vez ponemos lista, pero vamos a utilizar una función que se llama indirecto, ¿vale? Bueno, como no os lo he explicado, volvemos un poco atrás y escribo cómo funcionaría la función indirecto. Ya lo hemos visto en clase, pero bien. Si ponemos indirecto de una celda cualquiera, por ejemplo, voy a poner aquí indirecto de la celda C3, ¿vale? Lo pongo entre comillas doble porque es como hay que hacerlo. Veis que me sale lo que hay en la celda C3, ¿vale? Si pongo indirecto de C3 me sale PP, ¿vale? Si pusiera indirecto de C4 me sale OK. Bueno, pues aquí lo que voy a hacer es poner indirecto de esta palabra, por ejemplo, de Francia. Si pongo indirecto de Francia, como en Francia hemos definido, estáis viendo, las ciudades de Francia, pues me aparecerán las ciudades de Francia. ¿De acuerdo? Este es el sistema. Entonces selecciono este rango de celda, me voy a validación de datos y dentro de validación de datos le digo lista, ¿vale? Y aquí en lista escribo la función indirecto, abrimos paréntesis y le digo del nombre que tenga a su izquierda. En este caso el nombre que tiene a su izquierda, como estáis viendo, es el nombre D3. Lo mismo que antes. Ponemos D3 en formato relativo, porque luego el D3 se irá convirtiendo internamente en D4, D5, así hasta D9. ¿Vale? Le damos a aceptar y a partir de este momento, bueno, pues tenemos aquí, como veis, las ciudades francesas. Si yo aquí cambiara y pusiera España, pues aquí me aparecerían las ciudades de España. Bueno, pues muy bien. Hasta la próxima.